Me da mucho gusto estar con ustedes en esta actividad de docencia, que les agradezco mucho su presencia. Mi nombre es Arturo Abdelnur, soy pediatra inmunólogo y hoy voy a compartir con ustedes el tema de Long COVID. Vamos a presentar este tema de Long COVID en pediatría. Primero, pues agradecerle al doctor Jorge Martínez Vázquez la oportunidad que me da de compartir con ustedes en esta actividad de educación médica. Quisiera pues empezar por decirles que no tengo ningún conflicto de interés que declarar y que el material ha sido preparado por mí como resultado de una búsqueda bibliográfica para ser presentado en este curso de actualización en pediatría. Tenemos aproximadamente 2 años y medio de estar en pandemia por esta enfermedad, coronavirus 19, y lo que quiero enfatizar con esta diapositiva es que vean que precisamente la descripción inicial es que es un síndrome respiratorio severo agudo, coronavirus 2. ¿Qué quiero decir? Que vean que inicialmente se le daba muchísima importancia a la parte pulmonar y sabíamos que la enfermedad por coronavirus 19 se enfocaba fundamentalmente al pulmón, que era lo que conocíamos cuando empezó la pandemia. Y de ahí el nombre precisamente de SARS-CoV-2. También entendíamos inicialmente que podíamos dividir las fases clínicas de esta infección en tres, fundamentalmente, en un estadio 1, una infección inicial, un estadio 2 con una fase pulmonar y un estadio 3 con una fase hiperinflamatoria. Y que inicialmente era importante, de acuerdo al tiempo, en la fase de la respuesta viral, y posteriormente había una fase de respuesta inflamatoria, que era lo que complicaba a los pacientes. Pero de nuevo, vean cómo se enfatizaba fundamentalmente al compromiso pulmonar. Una vez que se describió en los adultos, esta es la primera descripción en niños que se publicó el 16 de enero del 2020. Es la casuística de China, donde ellos describían un grupo de 2.143 casos, de los cuales el 34.1% estaban confirmados por laboratorio y un 66% por sospecha diagnóstica. Lo que estos autores describen es que en los niños el 90% de las infecciones por el SARS-CoV-2 se iban a comportar en forma asintomática, en forma leve o en forma moderada. Y vean que solamente un 10% de los niños iban a tener un compromiso severo. Afortunadamente, solo un 1% morían para ese entonces. Y dentro de los severos, lo que podían desarrollar era fundamentalmente hipoxia en un 5.6% y el síndrome de distrés respiratorio del adulto en un 0.6%. Luego se empezaron a describir los casos del síndrome inflamatorio multisistémico. Para esta casuística compromete un 6.51% de los niños. Pero vean en la parte inferior derecha cómo de nuevo se le daba mucho énfasis a la parte, digamos, de la fiebre, la tos y la disnea, que se presentaba en el 73% de los casos, pero ya en niños se describía que casi un 30% de ellos iban a tener compromiso gastrointestinal, con náuseas, con vómitos, dolor abdominal o diarrea. Y esto se sabe hoy y es básicamente porque conocemos que también a nivel gastrointestinal hay los receptores que permiten que el virus infecte las células gastrointestinales. Pero, de nuevo, mucho el de la parte pulmonar. También sabíamos entonces que los niños, tanto niños como adultos que se infectaban, algunos iban a estar sintomáticos, otros asintomáticos. Los que tenían síntomas, entonces iban a poder ser síntomas leves, que la mayoría se iban a recuperar. Algunos de ellos iban a ser moderados, también muchos recuperándose, y un poco o un porcentaje muy bajo, severos, de los cuales, como ya vimos, un porcentaje muy pequeño, en el caso de los niños, fallecen por esta infección. Y esto ocurre básicamente por un balance, es un balance entre la inmunidad protectora y la disregulación inmune. Entonces, si ese individuo que se enferma tiene una capacidad inmune suficientemente eficiente, pues va a neutralizar el virus, va a controlar la infección, mientras si por el contrario tiene una disregulación inmune,
va a favorecer un estado de inflamación con la tormenta de citoquinas, con el compromiso pulmonar, coagulopatía y la disfunción sistemática multiorgánica. También hoy sabemos que todas las pandemias van a dejar secuelas. Y aquí lo que trato de ejemplificar es lo que ha pasado con la pandemia de SARS-CoV-2. Aquí en la parte más izquierda de la diapositiva, en el color lila, vean que aquí se describe la primera ola y las consecuencias de esta primera ola fueron básicamente la morbilidad y mortalidad tan importante. Luego viene, digamos, una segunda ola donde hay un impacto en los recursos y recordemos que entonces todos los gobiernos tuvieron que alocar o tuvieron que hacer uso racional de los recursos para, digamos, no comprometer los servicios de salud, los sistemas de salud. Posteriormente, la tercera ola con un impacto en la interrupción del cuidado de los pacientes con condiciones crónicas. Pero vean que hay la cuarta ola, ya sabemos que hay una quinta ola, no escrita en esta publicación, pero la cuarta ola, donde ya se habla de trauma psíquico, enfermedad mental, problemas económicos y los desgastes o el burnout. Y ya entonces vamos viendo cómo hay este término del long COVID. Y vean, interesante que esta cuarta ola en tiempo, pues por supuesto es la última en presentarse, pero ya desde el inicio de la primera ola vemos que muchos de esos pacientes tienen consecuencias a largo plazo. Y esto es lo que entonces conocemos como long COVID. Hoy reconocemos que la infección por el virus SARS-CoV-2 no se limita a un periodo agudo y que es una enfermedad multisistémica que produce un elevado impacto en la calidad de vida en el ámbito laboral, en el caso de los niños escolar y en la parte social. Con esta pequeña introducción, entonces, me he puesto como objetivos educacionales repasar con ustedes fundamentalmente 4 cosas. Vamos a revisar la definición e incidencia del long COVID. Vamos a discutir los posibles mecanismos patogenéticos. Voy a presentar las manifestaciones clínicas más frecuentes en estos pacientes y finalizar repasando las guías de seguimiento de acuerdo a los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, ¿qué es long COVID? Lamentablemente no existe una definición clínica acordada internacionalmente. Y esto precisamente a lo que lleva es que entonces hay muchos términos para esta condición. Está long COVID como tal, también podemos conocerlo como síntomas persistentes de COVID, COVID persistente, los long haulers o transportistas de largo plazo, el síndrome post-COVID, el COVID posagudo, el COVID prolongado, el COVID de larga duración, el COVID crónico y el término recomendado por la Organización Mundial de la Salud que es post-COVID. Entonces vean qué complejo puede ser repasar este tema porque dependiendo de la palabra que pongamos en las búsquedas, así vamos a encontrar diferente información del mismo. Esto ha llevado entonces a que algunas organizaciones, como por ejemplo digamos en el Reino Unido, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia de Cuidado, el NICE, las guías intercolegiales escocesas y los grupos de médicos de familia del colegio en Reino Unido sugieren esta definición y dicen que entonces que el long COVID cubre la atención a las personas que tienen síntomas y signos que se desarrollan durante o después de una infección compatible con COVID y que continúan por más de 4 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo. Quiero enfatizar aquí algunas cosas de esta propuesta de definición. Lo primero es que vean que puede ser después de la infección, no necesariamente en el mismo momento que tenemos una prueba de laboratorio que confirma que ese paciente tiene una PCR positiva. Y lo otro es que ellos utilizan como corte 4 semanas, más de 4 semanas, ¿verdad? Pero entonces hay otros autores, como por ejemplo, digamos, esta publicación de ResearchGate, donde lo que tratan es de clasificar la COVID según el tiempo de evolución, en lo que la mayoría de los autores van a coincidir como agudo, subagudo y crónico.
Entonces, aquí lo que ellos proponen es que COVID agudo es una infección aguda que dura 4 semanas. El COVID subagudo o postagudo, entonces va a ser cuando hay una infección persistente y va a ser de las 4 semanas a las 12 semanas. Y el COVID crónico va a ser el que se presenta después de las 12 semanas, desde el inicio de la infección. Y estos autores inclusive no solamente lo van a catalogar como agudo, subagudo y crónico, pero también van a tomar en cuenta la severidad de los síntomas. Entonces pueden tener un COVID agudo severo, moderado, leve o asintomático, pero volvemos a lo mismo, el periodo agudo hay que enfatizar que son 4 semanas. La infección persistente se puede dividir entonces en un COVID subagudo y COVID crónico, que el subagudo va a ser 4 a 12 semanas y el crónico por más de 12 semanas. ¿Qué tan frecuente es el long COVID? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta entonces es que hay dificultades metodológicas para calcular la prevalencia y la incidencia de esta condición. Ya veíamos anteriormente que hay una falta de definición uniforme, que hay una falta de un test diagnóstico porque la PCR nos permite hacer un diagnóstico de la infección aguda, pero en el caso de una infección subaguda o crónica, la PCR no es lo suficientemente sensible ni específica, ni tampoco podemos hacerlo en muestras biológicas de otros sitios diferentes de la vía respiratoria o gastrointestinal. No hay estudios no controlados para poder comparar. Hay una inhabilidad de los niños para verbalizar, lo cual por supuesto dificulta el poder llevar un registro de los síntomas y los signos. También hay inconsistencia en las manifestaciones de los síntomas. Los niños pueden manifestar una condición diferente de acuerdo a su interpretación y también las casuísticas que hay son muestras pequeñas. A pesar de esto, entonces sabemos que conocemos un poco de la prevalencia de esta infección o long COVID. Esta es una publicación, ¿verdad? Exclusivamente de niños. Es una publicación donde incluyen los estudios controlados en la parte superior de la diapositiva y los estudios no controlados en la parte inferior, ¿verdad? Y aquí ustedes, una vez más, tienen que tomar en cuenta entonces el tiempo. Vean que no todos van a tener más de 12 semanas, ¿verdad? Sin embargo, para estos autores, para esta revisión, la prevalencia puede ir desde un 4% en los estudios controlados hasta un 58% en los estudios no controlados. Sabemos, al igual que digamos que la infección es mucho más frecuente en el adulto que en los niños y que la infección en el adulto suele ser más severa que en los niños, entonces conocemos que en los niños y adolescentes la prevalencia del long COVID va a ser menor que en los adultos. Se estima, ¿verdad?, que es alrededor de un 1 a un 30% de los niños que van a tener post-COVID o long COVID, comparado con el 10 al 61% de los adultos. Muy importante, como decía anteriormente, que deben de tomar en cuenta cuál es el corte para poder definir long COVID. Vean entonces que si ustedes toman en cuenta 5 semanas desde el momento de la infección, 1 de cada 5 personas o niños van a tener long COVID. Pero si toman en cuenta 12 semanas, este número va a bajar a 1 de cada 10. Tomando en cuenta esto, el grupo, digamos, en Inglaterra hizo esta publicación para precisamente poder entender qué tan prevalente era la infección en Inglaterra. Y algunos datos interesantes a rescatar de esta diapositiva es que vean que no importa si son estudiantes de secundaria en verde, si son de 12 a 13 años, si son de secundaria de 7 a 11 años o de primaria. Pero vean que no todos los niños van a tener una prueba de PCR positiva. El máximo es alrededor de un 29%. Ellos toman en cuenta entonces 12 semanas o más de síntomas. Y aquí entonces la prevalencia va a variar de acuerdo precisamente a la edad, siendo más frecuente en los adolescentes de 12 a 13 años.
vean que afecta, ¿verdad? La vida diaria, igual, principalmente en los adolescentes. ¿Qué hay respecto a la patogénesis del long COVID? Hoy entendemos que es básicamente dos grandes razones por las cuales las personas pueden tener long COVID. La primera de ellas es la persistencia del virus y la segunda es la respuesta inmune, donde se ha descrito muchísimo de la parte de autoinmunidad, como vamos a ver a continuación. Y estos dos factores lo que van a hacer es que llevan a un daño en el endotelio con microtrombosis, y esa microtrombosis lo que lleva es al daño en los órganos o en algunos casos, por ejemplo, a hipoxia, como en el caso del compromiso del sistema nervioso central, y esto es lo que explica las manifestaciones clínicas. Aquí lo que les muestro es precisamente la persistencia del virus en la mucosa gastrointestinal. Esto es de un paciente adulto, pero también se presenta en los niños, ¿verdad? Y esto es 92 días después del inicio de los síntomas de COVID. Usted lo ven donde está marcado, digamos, en verde en la mucosa y en la submucosa. Entonces se habla precisamente de esa infección crónica, de que hay algunas personas que no tienen la capacidad de poder controlar esa infección inicial y pasa de ser una infección aguda a una infección crónica. También la persistencia de las partículas virales lo que llevan es a una respuesta inmune exagerada con mucha autorreactividad y con la presencia de autoanticuerpos llevando a autoinmunidad. Y esta es una publicación que me parece muy importante, muy elegante, lo que hicieron estos autores que son del Hospital de Niños de Boston. Ellos lo que aquí describen es el caso de un niño que precisamente tiene un síndrome inflamatorio multisistémico, que si bien es cierto, no es una condición long COVID como tal, es una complicación del periodo agudo. Y ellos lo que llegan a demostrar es que en este niño lo que ocurre es que hay una liberación de sonulina por la persistencia de las partículas virales en el sistema gastrointestinal después de la infección, y la sonulina lo que va a hacer es que va a permitir que se pierdan las uniones entre las células epiteliales del intestino, lo que a su vez permite que penetren más partículas virales a la submucosa, a la sangre. Y eso lleva a una respuesta hiperinflamatoria. Y dentro de esta respuesta hiperinflamatoria, muchos de estos anticuerpos y muchas de estas células van a tener una especificidad contra tejidos propios. De ahí que entonces se describa la parte autoinmune. Hay varias publicaciones donde, digamos, autores describen que hay autoanticuerpos en muchos de los pacientes con long COVID. Lo que es interesantísimo de esta publicación es que los autores, debido a la condición clínica de este paciente, utilizaron un producto que se llama larazotide, que lo que hace es que inhibe, actúa como un antagonista del receptor de la sonulina, y entonces vuelve a restaurar las uniones entre las células epiteliales, y lo que demuestran entonces es que después del tratamiento con estas sustancias, bajan los niveles de citoquinas y el paciente se recupera. Era un paciente que ya había sido tratado con la terapia estándar recomendada para el síndrome inflamatorio multisistémico. Esto habla entonces de la autoinmunidad en la patogénesis del long COVID. Y hoy entonces entendemos que no solamente el virus puede mantenerse, localizarse en el sistema gastrointestinal, sino que también lo podemos encontrar en múltiples órganos, como la tiroides, el esófago, el vaso, el apéndice, las glándulas suprarrenales, el ovario, el revestimiento del útero y los testículos. Y ahí entonces se mantiene, digámoslo en una forma, para explicar, escondido del sistema inmune, y esto permite esa infección crónica, y eventualmente cuando se expone al sistema inmune, entonces hay inflamación crónica, perdón. Otros de los mecanismos que se describen en la patogénesis del long COVID es la microtrombosis. Aquí ustedes tienen entonces un estudio donde lo que se ve en la parte izquierda es una persona sana
En la segunda columna, pacientes con COVID. En la tercera y cuarta, pacientes con COVID persistente. Y aquí lo que se demuestra entonces es que hay una hiperactivación de las plaquetas en los pacientes con COVID persistente, lo cual lleva a microtrombosis. Y esa microtrombosis y esa inflamación crónica, lo que puede hacer en la parte inferior es que daña las fibras nerviosas, y al dañar las fibras nerviosas, entonces se pierde la disautonomía. Así hay entonces gráficos como este que explican que posteriormente a la tormenta de citoquinas que ocurre, va a haber entonces activación de la célula endotelial, activación del hepatocito con más reactantes de fase aguda, con sustancias coagulantes, con el daño microvascular y con entonces como consecuencia la hipoxia y el daño a los tejidos. No solamente se describe, digamos, que hay una persistencia del virus o autoinmunidad o, digamos, la respuesta inmune, la disfunción microvascular, pero también en algunas personas con algunos factores demográficos, la edad, el sexo, con condiciones comórbidas como obesidad, asma, diabetes, en los que tienen cargas virales inicialmente muy altas, algunos determinantes sociales y dependiendo también del estado de la vacunación del individuo, también se ha descrito que puede haber activación de virus latentes, como por ejemplo de la familia del herpes virus, como el virus de Epstein-Barr. Entonces, esta infección puede hacer que se haya una reactivación de infecciones virales como Epstein-Barr que llevan entonces a el long COVID. Y más recientemente también se ha descrito un poco lo que es la alteración de la microbiota intestinal con situaciones como de disbiosis. Creo que tengo que pedir disculpas porque no sé si esta diapositiva logran verla bien, pero básicamente lo que quiero mostrarles es la publicación donde estos autores lo que hacen es que correlacionan los diferentes síntomas de los pacientes con los diferentes mecanismos patogénicos. Entonces, por ejemplo, los pacientes con fiebre, con fatiga, con lo que se llama el brain fog, dolor de cabeza, neuropatía, con problemas de sueño, estos pacientes básicamente es por la disregulación inmune con un efecto de superantígeno, pero también puede ser por la parte de la persistencia viral. Estos mismos síntomas se pueden explicar por autoinmunidad y la autoinmunidad también explica el dolor torácico, las palpitaciones cardíacas y la disnea. Y la persistencia viral, como les decía, básicamente es explica los síntomas de arriba, la dismotilidad, falta de apetito y la dificultad para tragar se explican por autoinmunidad. Nada más recordarles que este efecto de superantígeno es también lo que se ha descrito, se cree que es ¿verdad? Una de las razones por medio del cual el organismo lleva a la inflamación. Y aquí recuerden que lo que pasa es que el virus básicamente lo que va a hacer, activando el virus de Epstein-Barr u otros virus, van a activar el linfocito T, no en la forma clásica de la presentación a través del receptor, del nicho del receptor de la célula T, sino que es a través de la parte externa. Por eso entonces tiene la capacidad de activar básicamente uno o dos clones de linfocitos. Pasando a las manifestaciones clínicas, entonces entendemos que hay compromiso de múltiples órganos y sistemas independientemente de la severidad de la infección inicial. Puede haber pacientes que hayan tenido una infección leve que pueden tener long COVID. Y así entonces sabemos que hay compromiso de los múltiples sistemas, como el sistema respiratorio cardiovascular, el sistema musculoesquelético, el sistema metabólico, y hay compromiso también la parte neurológica, la parte mental y la fatiga crónica. Así, hay una gran cantidad de manifestaciones que se han descrito. Por ejemplo, en la parte general, los pacientes pueden manifestar mucho cansancio, malestar general, dolor muscular y articular. Pueden decir que se sienten mareados, puede haber fiebre intermitente con trastornos y trastornos del sueño. En la parte respiratoria, la tos, la sensación de falta de aire. A nivel digestivo, la diarrea, la pérdida del apetito y el dolor abdominal.
En la parte de la piel pueden haber diferentes tipos de brotes cutáneos con caída del pelo y debilidad de las uñas. En la parte neurológica, dolor de cabeza y esto que se describe como la niebla mental, dificultad para concentrarse, puede haber pérdida de gusto u olfato, parestesias y alteración del estado de ánimo. En los oídos, ojos y garganta, la dificultad para tragar, pitido en los oídos, ojos secos o conjuntivitis. Y en la parte cardiovascular, las palpitaciones y cambios en la presión arterial. Con respecto a los niños, hay algunas publicaciones, esta es una de las publicaciones del grupo español, donde precisamente ellos lo que dividen es los síntomas agudos en niños con COVID-19 y los síntomas de larga duración. Y vean cómo entonces dentro de los post-COVID o larga duración tienen las alteraciones del gusto o el olfato, la insomnia, la falta de aire o la disnea, la falta de concentración, la pérdida de peso y el dolor muscular persistente. Hay algunos síntomas que se pueden presentar tanto en la parte aguda como en el post-COVID, como la tos, la fatiga, la cefalea, la odinofagia, la congestión nasal, la diarrea y la rinorrea. Vean que son una gran cantidad de síntomas muy inespecíficos, lo cual a veces dificulta hacer los diagnósticos. Para los italianos, en esta publicación, lo más frecuente del post-COVID es precisamente la fatiga, que se puede presentar casi en el 50% de los niños y adolescentes, la disnea en un 40%, dolor en las articulaciones alrededor de un 24%, con dolor en el pecho un 20% y así sucesivamente. Entonces vean cómo muchos de estos son síntomas muy incapacitantes para el paciente. Y los alemanes tienen esta publicación donde el valor de la misma es que es un estudio controlado donde lo que llegan a demostrar es que, por ejemplo, los pacientes que tienen long COVID comparado con pacientes sin esta infección, tienen entonces un riesgo, un ratio del riesgo de 2.28 veces más de malestar, fatiga, cansancio, tos, dolor en el tórax o opresión torácica. Tienen también la parte, digamos, de desórdenes de adaptación, desórdenes de somatización, cefalea, fiebre, de problemas de ansiedad, dolor abdominal y depresión. Y todos estos son estadísticamente significativos con respecto al grupo control. Y por último, con respecto a lo que es publicaciones en niños, este es un meta-análisis donde incluyen 21 estudios, 80,000 niños y adolescentes. Y lo que quiero enfatizar, si ustedes se fijan, es que el 25% de los niños van a tener el long COVID. Y dentro de las manifestaciones más importantes está precisamente la parte esta de cómo se siente el paciente, la depresión, la ansiedad, ¿verdad? La fatiga, problemas de sueño. Hay otro grupo de manifestaciones como la parte respiratoria, como la parte, digamos, mareos, con intolerancia autoestática, intolerancia al ejercicio, pero vean que realmente es una gran cantidad de posibilidades de síntomas y signos que presentan los niños que han tenido o que tienen long COVID. Y en esta publicación es interesante ver porque comparan adultos, adolescentes y niños de acuerdo al género. Y vean entonces, aquí entre más rojo es más prevalente, ¿verdad? Entre más oscuro, el amarillo oscuro más prevalente. Y ustedes ven precisamente los adolescentes, las mujeres adolescentes, cómo son las que más comúnmente presentan fatiga, presentan reducción a la actividad física y esa falta de aire con respecto, digamos, a adultos o con respecto a niños de menor edad y con respecto a los hombres. Entonces son las mujeres adolescentes, aquí en la parte derecha del gráfico, las que van a tener uno o más síntomas persistentes moderados. Son especialmente este grupo al que hay que ponerle mayor atención. Respecto a prevalencia de síntomas long COVID, entonces sabemos que el 87.4% de los niños van a tener uno o más síntomas persistentes y es importante que tomen en cuenta que no necesariamente se van disminuyendo conforme va pasando la infección o los días.
Vean que, por ejemplo, en los primeros 30 días es un 37%, en los segundos 60 días es un 25%, para los 90 días un 32%, pero para los 120 días sube a 49%. Es el porcentaje más alto. Entonces, volvemos a lo mismo, dependiendo de la casuística que ustedes revisen, pero ¿verdad? Va así, pueden perder información, si podemos decirlo así. Entonces, lo que es tomar en cuenta que son 120 días después de la infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que los niños que han tenido, digamos, hospitalización, han estado hospitalizados, tengan long COVID? Bueno, en esta publicación 25% tienen síntomas persistentes, un 8.4% síntomas múltiples. Pero vean entonces que la edad avanzada, es decir, los niños de 6 a 11 años o 12 a 18 años, y los niños con antecedentes de enfermedades alérgicas se asocian con un mayor riesgo de síntomas persistentes. También los altos niveles de ARN viral al inicio de la infección, la presencia de autoanticuerpos, la reactivación del virus de Epstein-Barr y padecer diabetes mellitus se han descrito como factores de riesgo, pero en adultos, no en niños. Cuando valoren estos pacientes, las manifestaciones clínicas, tienen que tomar en cuenta que usualmente el paciente se va a presentar a la consulta con varios síntomas persistentes y se debe tener en cuenta que con frecuencia pueden coexistir síntomas correspondientes a diferentes enfermedades y condiciones. No solamente la infección por COVID como tal, también pueden ser por depresión o deficiencia de vitaminas, minerales y otros nutrientes, por alteración de la microbiota o el microbioma intestinal, por la presencia de coinfecciones o reactivación de infecciones latentes, también por síntomas de ansiedad y o depresión asociados a condición de salud y síntomas debidos a secuelas del COVID. Entonces vean que es realmente multifactorial la razón que explica estos síntomas, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta no solamente pensar en que es por la infección, sino buscar otras posibilidades que expliquen los mismos. ¿Cómo se compara entonces el long COVID con otras infecciones? Y en este caso lo que vamos a hacer en esta publicación lo comparan con influenza. Y vean entonces en la parte izquierda de 1 a 180 días después del seguimiento, ¿verdad? Cómo entonces los pacientes con COVID tienen mucho mayor posibilidad de tener compromiso crónico, ¿verdad? Seas 1 a 180 días o 90 a 180 días después, comparado con los pacientes que tienen influenza. Entonces es una infección mucho más discapacitante que influenza. Ya para ir terminando, entonces, discutir un poco de cuál debe ser el manejo, la evaluación y el manejo de un niño o adolescente después de que ha tenido una infección por SARS-CoV-2, independientemente de los síntomas residuales. Y esto es las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Lo primero es que todos los pacientes que tengan una prueba positiva por una infección por SARS-CoV-2 deben tener al menos una conversación de seguimiento o una visita con su médico de atención primaria. Y también este grupo recomienda que un paciente pediátrico con enfermedad moderada, y esto lo vamos a definir como más de 4 días de fiebre, más de una semana de mialgia, escalofríos o letargo, o estadía en el hospital, aunque no haya estado en la unidad de cuidado intensivo, o también enfermedad grave es estadía en la unidad de cuidado intensivo o haber requerido intubación, pueden tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular posterior. Por lo tanto, se recomienda una visita en persona. Ya en este caso no es suficiente con solamente una conversación telefónica o a través, digamos, de un medio tipo Zoom. ¿Qué hay respecto al regreso a la vida diaria? La Academia Americana de Pediatría recomienda volver a la guardería, la escuela y la educación superior cuando el retorno idealmente sea gradual y las actividades cognitivas basadas en la tolerancia de ese paciente. Debe además permitirle periodos de descanso cuando son jornadas muy extensas escolares. Se le debe de adaptar académicamente a intervalos
con un estrecho monitoreo y comunicación por parte de la familia, la escuela y el pediatra para evaluar el progreso. Y también se deben hacer otros ajustes o adaptaciones académicas según sea necesario. Respecto al volver al deporte o a la actividad física, se recomienda que los niños y los adolescentes que tuvieron síntomas moderados o graves dentro de los 6 meses requieren un examen previo extenso, que incluye una evaluación de detección de la Asociación Americana de Corazón y un electrocardiograma o evaluación cardiológica para guiar el regreso a los deportes. ¿Qué hay de vacunación? Sabemos que la vacunación puede ocurrir inmediatamente después del periodo de cuarentena recomendado, a menos que el paciente haya recibido terapia con anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente. En este caso, tiene que esperar 90 días. Si el paciente tiene antecedente de haber tenido enfermedad inflamatoria multisistémica, aquí también se debe de retrasar la vacunación hasta que se haya recuperado de la enfermedad, incluyendo la recuperación de la función cardíaca, y se debe de esperar al menos 90 días después del diagnóstico del MISC. Respecto a pruebas ante una exposición o que presenten nuevos síntomas de COVID, la Academia Americana de Pediatría lo que recomienda es que es muy inusual que la reinfección ocurra dentro de los 90 días posteriores a la infección resuelta por SARS-CoV-2, que las pruebas generalmente no se recomiendan para pacientes asintomáticos que han dado positivo en los últimos 3 meses. Sin embargo, dicen que con las variantes circulando, puede ser razonable volver a realizar la prueba dentro de la ventana de 3 meses en pacientes con una exposición conocida y síntomas compatibles. Y por último, si hay un papel para las pruebas de anticuerpos séricos en niños o adolescentes después de una infección documentada por SARS-CoV-2. Se sabe que aunque las pruebas de anticuerpos cualitativas y cuantitativas están disponibles, ni la Academia Americana de Pediatría ni los Centros de Control de Enfermedades recomiendan su uso rutinario. No hay evidencia actual que apoye que las pruebas de anticuerpos que guíen el manejo clínico, la decisión de vacunar o la protección relativa contra las cepas variantes. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los mensajes que quiero dejarles para recordar? Primero, que se necesita un consenso de definición de long COVID en pediatría que permitirá un mejor reconocimiento, un mejor reporte e investigación del problema. Pero no olvidar que a pesar de esta limitación, hasta un 30% de los pacientes pediátricos pueden tener long COVID. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta es qué casuística estamos revisando y de acuerdo al tiempo de definición del long COVID. Pero quisiera que quede la idea que deben ser más de 120 días de síntomas. También recordar que la fatiga, la cefalea, los trastornos de atención, la disnea y la ageusia son los síntomas más comunes. Que los síntomas persistentes pueden afectar el bienestar físico, social y psicológico de los jóvenes. Y que todo paciente que dé positivo por SARS-CoV-2 debe tener una cita de seguimiento para precisamente buscar este tipo de sintomatología y poder ayudar a los pacientes. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.